Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad TV. Hoy tenemos el gusto de entrevistar al editor Rubén Lerner, director de Nagrela Editores. ¿Qué tal, Rubén? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Mucho gusto. Muy bien, pues te hemos convocado porque queríamos hablar del rabino Jonathan Sacks, que acaba de morir el día 7 de noviembre, una personalidad arrolladora y conocida en el mundo entero, y también por sus libros. Tiene escritos 25 libros y creo que vosotros tenéis traducidos 4 de ellos, ¿verdad? Efectivamente, hemos editado 4 de sus libros de pensamiento. El primero que editamos fue Celebrar la Vida, que lo tengo aquí, que es un compendio de artículos que él había escrito en el Times, y lo hizo en honor a su padre. A él le costó mucho cuando su padre falleció, y es un libro con mucho sentido. Se llama Celebrar la Vida. Sí. Ese fue el primero que editamos de él. Y luego hemos editado otros 3 más, que si quieres te cuento. Sí, sí, por favor, cuéntame. Y antes que entrar en los libros, me gustaría que nos cuentes lo que sepas sobre la vida de este personaje, porque fue, según tengo entendido, rabino jefe de la Commonwealth, de la Mancomunidad Británica, aunque eso no ha sido reconocido, a pesar de que él era de tendencia ortodoxa, no ha sido reconocido por la Unión Ortodoxa ni por los otros movimientos, digamos, corrientes judías, me imagino, porque es una cuestión muy británica, ¿no? Sí, yo me supongo que en todo el tema político hay siempre muchas historias. Pero sí, el rabino Sacks fue el chief rabbi de Inglaterra durante más de 20 años. Y fue muy reconocido, muy querido por toda la sociedad, por la comunidad judía, y desde luego era un referente del mundo judío como una voz religiosa, pero muy abierta dentro del judaísmo. ¿Cómo crees que habría que valorar justamente su aporte? Porque ha sido una voz que no solamente se leía en sus libros, también en los periódicos, en artículos, que estos sí ya habían llegado incluso a la prensa española traducidos. Sí, efectivamente. Él fue una persona que escribió muchísimo. Todas las semanas escribía la Perashá de la semana, que le llevamos siguiendo pues más de 10 años, todos sus comentarios. Luego sus comentarios los hizo en vídeo, en audio también. Era utilizaba muy bien todos los medios de comunicación para difundir la voz del judaísmo y el pensamiento judío. Era una gran persona, de verdad. Impresionante. Yo creo que el legado que ha dejado todavía no lo podemos digerir. Bueno, tú como editor de sus libros en español, eh, has, has apreciado de alguna manera que el público de habla hispana se ha podido acercar a este pensamiento. Pues sí, realmente nosotros fundamos Nagrela Editores para poder difundir pensamiento del mundo judío, temas relacionados con el mundo judío, al mundo no judío. Lo que queríamos es un poco que se conociese el pensamiento judío para el mundo en general, no solamente para los judíos, en español. El primer libro que editamos fue Startup Nation, que es un libro sobre cómo Israel se convirtió en el país de las startups y todo el emprendimiento que se creó ahí. Y justamente presentando ese libro aquí en Madrid con el autor, un muy buen amigo, José Ignacio Jiménez Blanco, me escribió diciéndome: oye, Rubén, te veo que estás de editor y creo que no puede ser que el pensamiento de Sacks no esté en castellano. Y así surgió el principio de editar a Sacks. De hecho, él es un abogado muy famoso. Y yo le dije: mira, José Ignacio, sí, lo que pasa es que aquí en el mundo hispano no se le conoce a Sacks, y traducir un libro de estos es un coste importante.
con lo cual lo veo complicado. Y le lancé el anzuelo y él lo recogió y me dijo, mira, lo traduzco yo. Y le dije, bueno, si lo traduces tú, entonces vamos a intentarlo. Y justo viajábamos a Londres, mi mujer y yo, nos reunimos con su agente y a raíz de eso empezó esto. Hicimos el primer libro, Celebrar la Vida, que fue un libro que hicimos en base, o sea, nosotros cumplíamos 50 años, mi mujer y yo, y queríamos editar un libro que reflejase un poco eso, la celebración de la vida y buscar las cosas buenas dentro de la vida. Y este libro fue un regalo que pudimos de verdad hacer y nos encantó. Y a raíz de eso, pues el hermano de José Ignacio, que nos había presentado en una tertulia que tenemos ya hace más de 10 años, el libro de Sachs, de Dignidad de la Diferencia, lo tradujo él. Con lo cual tengo a dos hermanos que ambos tradujeron diferentes libros de Sachs y fue una experiencia inolvidable, verdaderamente. Luego sacamos otro libro que había hecho que se llama La Gran Alianza, que es cómo se junta la ciencia, cómo se puede compaginar la ciencia y la religión. Es un libro de pensamiento fascinante, cómo explica que la religión lo que busca es entender el porqué de las cosas y la ciencia el cómo, y que no están enfrentados. Es un autor impresionante. Posteriormente hicimos también No en el nombre de Dios, que es uno de sus últimos libros, que le editamos hace varios años. Y ahora estamos con el último que escribió, que se llama Morality en inglés, que tendremos que ver cómo traducirlo, porque Sachs tiene unos nombres muy buenos en inglés que no se traducen tan fácilmente al castellano. Tuvimos la suerte también de tenerle aquí en Madrid al Rabino Sachs. Fue una experiencia impresionante y le pudimos llevar a ICADE, llevar a la sinagoga de Balmes y hacer varios eventos con él. De hecho, la reina emérita es una gran lectora de Sachs y tuvimos una entrevista con ella, con Baruch Carson también, en la que estuvimos más de 2 horas charlando de los libros, de la filosofía y un poco de todo el pensamiento de Sachs. Una experiencia inolvidable como editor. Bueno, lo que me llamó la atención leyendo algunas notas biográficas es que no solamente era apreciado dentro del mundo judío, sino también dentro de los responsables de otras religiones que apreciaban, como mencionabas el caso de la reina emérita, un pensamiento que era aplicable también fuera del judaísmo, ¿no? Sin duda, o sea, el Rav Sachs era un rabino ortodoxo y él se mantenía en su línea ortodoxa y siempre estuvo en esa corriente. Ahora, él fue educado en Cambridge y en Oxford en filosofía antes de ser rabino, con lo cual él tenía una apertura de pensamiento importante y sabía muy bien cómo entrelazar la religión judía con los diferentes pensamientos de la filosofía griega y del día de hoy. O sea, era una persona, era un grande de nuestro tiempo y llegaba mucho a mucha gente no judía que le respetaban mucho. Sé que la parte en Inglaterra le querían muchísimo. Bueno, Inglaterra también le concedió el título de Lord y por tanto estaba en la Cámara de los Lores. Me imagino que sería una experiencia muy novedosa para alguien que proviene de un ámbito religioso y filosófico, el sentarse, digamos, en el mismo salón donde se debaten las decisiones esas que uno ve por la televisión sobre el destino de las naciones, ¿no? Y a veces uno se pregunta, porque claro, el papel del político popularmente está muy denostado porque parece como que se mueve solamente por intereses, digamos, de grupo,
pero quizás una persona como Sachs le pudiera dar una dimensión más general, más humana, en el sentido de que va más allá de los límites que antes mencionábamos de la fe, de la tribu o de la nación a la que corresponda, ¿no? Él tiene además infinidad de vídeos que ha grabado y que yo me los he devorado sobre diferentes temas. Y es impresionante cómo sabía manejar y manejarse él dentro de situaciones incómodas o complejas, ¿no? Es impresionante el legado que ha ido dejando, y yo creo que a medida que se le estudie un poco más, se le va a ir, va a crecer con el tiempo. Sachs era un grande de nuestro tiempo. Yo no tengo la capacidad ni la formación para poder expresar bien todo lo que decía él. Tuve la suerte de conocerle, de estar con él varias veces, y era una persona que transmitía amor. De hecho, lo decía mucho, o sea, uno de los discursos que se dieron en su funeral lo dio su hija, que está circulando ahora por internet, y habla justo de esto, del amor que él daba. Él reflejaba amor por todos lados y una sabiduría impresionante, y una facilidad de habla y una manera de poder juntar diferentes temas y entrelazarlos impresionante, siempre manteniendo la ortodoxia judía, pero con una apertura de mentes que yo nunca la había visto antes. Bueno, yo no sé si nos hemos dejado, sobre Sachs se puede decir muchas cosas, pero no sé si ahora mismo tú tienes algo que todavía nos quisieras contar. Sobre Sachs, que le lean, que le escuchen, y que es una pérdida muy grande. Hace 2 semanas fue su última perashá que envió, y que se le escuche, y que se le lea, porque su pensamiento va mucho más allá, y yo no soy capaz de poder expresar ni con la fluidez que tenía él, ni con la profundidad, la manera de defender el judaísmo y de ser una persona abierta al mundo. Era un grande. Pues te agradecemos mucho, Rubén Lerner, director de Nagrela Editores, por esta aproximación, a veces en algunos aspectos superficial, porque cuando hablamos de alguien con la profundidad del rabino Sachs, pues toda aproximación se queda siempre en lo externo, en lo que se puede llegar a conocer a una persona y a contar sobre su vida, pero la trascendencia de él parece que ha sido mucho mayor, y te agradecemos que nos hayas acercado a su figura, tú que lo viviste, aunque sea por poco tiempo, pero en primera persona. Pues muchísimas gracias, y de verdad que espero que se le recuerde mucho, y va a ser uno de los grandes de nuestro tiempo, sin lugar a dudas. Y tuvimos la suerte de tenerle en Madrid y de compartirle con varios eventos.